Venciendo los obstáculos. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Y tomamos este mensaje de la palabra en la epístola a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 39. Y damos lectura a esta palabra diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la Escritura: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra, qué hermoso verso de las Escrituras, Hebreos 10:39. Es común en la vida que encontremos obstáculos en nuestro caminar cristiano. Nosotros quisiéramos que todo fuera bueno, que todo fuera bendiciones, que todo fuera alegría, pero en la vida real no es así. En la vida real vamos a descubrir que vamos a encontrar tantas cosas y que muchas de estas nos van a desanimar, nos van a desalentar, nos van a cuestionar nuestro caminar cristiano. Hace muchos años la iglesia nos ha enseñado a través de un cantito que dice: juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La vida es un caminar, la vida es un peregrinar a la presencia de Dios. Y continúa diciendo este canto: un largo caminar por el desierto bajo el sol. El caminar, dice, es largo y es por el desierto bajo el sol. Mire, el desierto implica muchas cosas: resequedad, aridez, muerte, pruebas. Dice, por el desierto bajo el sol. Y esto para nosotros nos habla del diario vivir. En uno de los últimos mensajes que compartía con ustedes en el año 2023, yo les decía: estamos por iniciar un nuevo año, un año que traerá consigo muchas bendiciones a nuestra vida, pero al mismo tiempo también traerá consigo situaciones que necesitan de nuestro esfuerzo para poder superarlo. O sea, no es solamente esperar a que Dios haga todo en nuestra vida, sino que nosotros también tenemos y debemos de actuar y de ejercitar nuestra fe. Muchas bendiciones, muchos regalos de parte de Dios, pero al mismo tiempo también situaciones difíciles. Vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar obstáculos donde se requiere de nuestro esfuerzo para poder superar, de nuestra fe para poder creer y recibir respuestas de Dios para nuestra vida. Por eso el título de este tema: venciendo los obstáculos. Saben que el día de hoy yo tenía motivos suficientes para no estar compartiendo con ustedes. El día de hoy yo tenía que decirles pretextos para atribuir, para quedarme en cama y no estar compartiendo con ustedes. Y hasta justificadamente. Y yo sé que ustedes me hubieran dado la razón. Pero yo estaba preparando esta palabra: venciendo los obstáculos. Venciendo los obstáculos. Y la palabra dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que se estancan, sino que se requiere de nuestra fe para poder creer y recibir respuestas de Dios para nuestra vida. Todos quisiéramos que todo fuera solo de bendiciones, pero tenemos que ser conscientes que también hay desafíos y retos que nos ayudan a ser mejores personas, experiencias que nos ayudan a crecer, a fortalecer nuestra fe, sucesos por los que vamos a atravesar, donde vamos a ver, como dicen, de qué estamos hechos, de qué está hecho usted,
de qué estoy hecho yo, qué es lo que hay en nuestro corazón, cuánto hemos crecido en la fe. Ahora mismo, cuántos obstáculos están viniendo a nuestras vidas en este tiempo. Podríamos enumerar varios obstáculos en el matrimonio, obstáculos en el hogar con los hijos, en el trabajo, en el negocio. Y podríamos enumerar una serie de problemas, dificultades y de obstáculos que encontramos en nuestro diario vivir. Y yo podría decirles, la vida es una constante carrera de obstáculos. Pero la palabra dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. Somos de los que hemos decidido creer y confiar en el amor y en la misericordia de Dios. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden. Nosotros no somos de los que vuelven atrás. Estas son expresiones de otras traducciones, de otras versiones. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden. Nosotros no somos de los que vuelven para atrás, sino de los que tienen fe para mantener la fe y no perdernos en las dificultades de la vida. ¿Sabe que hay tantos hermanos que han iniciado este caminar? Y sin embargo, ahora nosotros decimos, ¿dónde están? Muchos ya no están. Algunos ya partieron y ya están en la presencia de Dios. Pero hay otros que abandonaron el caminar. Yo platicaba con algunas personas y una persona me decía así en broma, hermano, me dijo, yo pensé que usted había colgado los tenis, porque he estado fuera de las redes sociales, he estado fuera de un montón de actividades por el proceso que estoy atravesando con la cuestión de la vista. Pues bendito sea Dios, he recuperado un 50% de la vista y estoy todavía en el proceso creyendo en la manifestación de Dios. Pero nosotros no somos de los que se retiran y pierden. No somos de los que vuelven para atrás, sino de los que tienen fe para mantener esa fe y no perdernos en las dificultades de la vida. Cuántos problemas vienen a nuestra vida y la tentación de muchos es, mejor lo dejo todo, mejor lo abandono todo. ¿Para qué? Mejor ya no sigo. Y del mismo modo que ellos, nosotros, dice, no debemos de detenernos, porque al igual que ellos tendremos obstáculos en nuestra vida. Y usted tiene que decidir cuando le toca que enfrentar los obstáculos, rendirse o decir, yo no me detengo en los obstáculos que encuentre. Yo no sé cuántos obstáculos usted está encontrando en este inicio de año. Y usted puede rendirse y usted puede quedarse estancado o usted puede decidir vencerlos. Si usted decide, yo voy a vencer esos obstáculos, yo le aseguro, usted va a ver la mano de Dios. Usted va a ver los milagros en medio de toda oposición. Créame, yo platicaba con algunos hermanos y les decía, miren, en toda la situación que me ha tocado que vivir en todos estos 4 años, yo podría decir ya no y rendirme y abandonarlo todo y dejarlo todo y decir ya no tengo fuerza, ya no tengo aliento, de atrás de uno me viene otro y otro y otro. Ahora mismo nosotros estamos atravesando por una crisis bastante grande en la familia y por eso les decía al inicio, yo tendría hoy pretextos para no estar aquí, tendría justificación para no estar aquí, pero yo he decidido no quedarme botado, no quedarme tirado, sino levantarme y vencer los obstáculos en el nombre de Dios en medio de toda la oposición que encontramos. Y cuando yo estoy atravesando por todos estos problemas, ¿sabe? Le voy a dar el secreto. A mí me gusta leer en la palabra la vida de personajes que han atravesado por problemas, que han atravesado por dificultades grandes
Y hoy le voy a hablar de algunos de ellos. Y me inspira grandemente el ejemplo de David. Era un solo jovencito pastor de ovejas cuando le tocó que enfrentar al gigante Goliat. Él estaba ya en el campo cuidando las ovejas y el papá lo llama y le dice, mira, vas a ir a dejarle unos panes a tus hermanos que están en la guerra. Pero el papá sabía que él era atrevido. Le dijo, pero cuidadito, le dijo, solo vas al mandado. Y ahí lo mandaron solo como mandadero. Y cuando llega al frente de batalla a buscar a sus hermanos, sale el gigante Goliat y él mira que todos los soldados salen corriendo a esconderse a las cuevas. Y él se llena de una ira santa y dice él, ¿cómo es posible? ¿Cómo es probable que todos se corran y todos se escondan? ¿Dónde estamos dejando a nuestro Dios? ¿Cómo lo estamos dejando? ¿Cómo estamos dejando a nuestro Dios? Y él dice, no es posible. Miren, dicen, ¿y por qué tienen miedo? ¿Y por qué huyen? ¿Y por qué no lo enfrentan? Y dicen, ¿y si yo voy y mato a ese gigante, qué me van a dar? Y entonces le dijeron, el rey ha prometido que al que mate a ese gigante, le va a dar una recompensa y aparte le va a dar a su hija como esposa. Mire, él se sintió motivado y salió y se enfrentó al gigante. Él estaba superado en número, en desventajas, pero él no retrocedió y ganó la victoria. El gigante, cuando lo vio venir, dice que lo despreció en su corazón. Dijo tantas cosas, pero él dijo, yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Él no miró el tamaño, él no miró la fuerza, él no miró las armas que este hombre traía. Él venció todo obstáculo. Él estaba superado en todo y tenía grandes desventajas, pero no retrocedió y ganó. Y cuando nosotros miramos la vida de estos personajes, cómo ellos vencieron, cómo ellos pudieron superar los obstáculos, esto nos anima y nos inspira. Consideremos la vida de Moisés y veámoslo desde su nacimiento. Nació siendo esclavo, pero fielmente fue quien condujo a los israelitas a la libertad. ¿Se puede imaginar usted? Uno que nace siendo esclavo y que es llamado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es que él nació como esclavo y fue liberado primeramente. Fue tratado por Dios, porque si miramos la vida de Moisés, 40 años, él habitó en el palacio de Faraón con sus costumbres, con sus tradiciones, y la palabra dice que él era poderoso en palabras, en decisiones, en hechos, en fuerzas. Podíamos decir que él estaba preparado y él sintió que estaba preparado, pero cuando quiso hacerlo por su propia fuerza, fue a parar 40 años en el desierto, donde Dios trató con él, trató su soberbia, su arrogancia, su autosuficiencia. Dios trató con él. Y a veces los desiertos tienen ese propósito de tratar con nosotros, de hacernos bajar la guardia. Mire, él enfrentó todo tipo de obstáculos en su camino, pero nunca se rindió. Otro personaje que enfrentó muchos obstáculos, pero que nunca se rindió. ¿Y qué dice usted de Abraham? Podemos hablar de Abraham. Y Abraham, mire, él estaba dispuesto a poner su fe en Dios. Dios lo llama y le dice, sal de la casa de tus padres. Sal de tu pueblo, de tu tierra, de la casa de tus padres y ve a un lugar que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde. Le dijo a un lugar que yo te llevaré, que yo te mostraré. Pero él dispuso a poner su fe en Dios, incluso cuando las cosas parecían más sombrías, más difíciles. Y así nos pasa a veces. A veces la vida se nos presenta de manera sombría y como que no hay expectativa y que no hay esperanza. Pero él dice la palabra que siempre mantuvo esperanza y nunca abandonó su búsqueda.
de un mañana mejor. Para él la fe lo era todo. Y la palabra nos enseña en diferentes, toda la vida de Abraham, todo lo que atravesó, todo lo que vivió. Pero Dios lo sacó adelante. Y vemos nosotros otra historia más. José. A José le tocó que lidiar con tantos obstáculos, con tantas dificultades, lidiando con el rechazo de sus hermanos, la traición de sus hermanos. El rechazo y la traición pueden ser algunas de las experiencias más dolorosas que nosotros atravesamos en la vida. Y a veces es difícil volver a confiar en las personas cuando nos han herido de esa manera. Y José tuvo que lidiar con el rechazo de sus hermanos. Si usted se acuerda, los hermanos no lo querían, lo envidiaban por los sueños que él tenía. Y cuando él les contaba los sueños de lo que Dios iba a hacer con él, se llenaban de envidia. Y mire, lo rechazaron y lo traicionaron, lo vendieron. Primero lo tiraron en un pozo y después dijeron, mejor saquémoslo y vendámoslo. No solo nos deshacemos de él, sino que sacamos un provecho, y lo vendieron. Y ahí comienza la historia. En el pozo, después es vendido en el mercado de esclavos, es llevado al mercado de esclavos, es comprado por un hombre que lo pone a cargo de todas sus cosas, pero había un problema ahí, que la esposa era lasciva, y como él era joven y me imagino muy dotado, muy corpulento, la esposa se enamoró de él y lo acosaba día tras día, acuéstate conmigo. Y él decía que no, porque él su vida la había consagrado a Dios. Fue a parar a la cárcel, lo metieron preso y todo ese proceso que vivió. Pero él no se venció en ninguno de esos obstáculos. El rechazo, la traición de sus hermanos, que son experiencias dolorosas que nos toca que enfrentar a nosotros muchas veces. Yo les decía, es difícil confiar en una persona cuando nos ha herido de esa manera, pero José pudo superar ese dolor y perdonar a quienes lo habían lastimado. La historia de José para nosotros es una inspiración para todos nosotros cuando la vida nos derriba. Y nosotros podemos elegir quedarnos ahí tirados o levantarnos y seguir adelante. José pudo haberse quedado en el pozo y ponerse a llorar y a maldecir a sus hermanos. Pudo ir al mercado de esclavos y sentirse frustrado. Mire todo lo que le tocó que vivir. Pero él decidió levantarse y seguir adelante. No se rindió. Él venció los obstáculos. ¿Qué obstáculos tiene usted ahora en su vida? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades que tiene en su hogar, en su familia, en su trabajo? Y usted se siente desanimado y usted dice, ¿para qué? Mejor ya no sigo, mejor me rindo. Pero cuando la vida nos derriba, nosotros tenemos que hacer una elección. Una persona me decía, si usted supiera los problemas que yo estoy pasando, le dije, le voy a cambiar, le voy a dar vuelta a la situación, le dije. No son los problemas que usted está pasando, sino son las oportunidades que usted tiene. Usted puede decidir quedarse ahí donde está, o usted bien puede decir, me levanto en el nombre de Dios y sigo adelante. José no se rindió. Él lidió con el rechazo, con la traición, con las circunstancias adversas y se levantó y llegó a ser el segundo al mando en el imperio de Egipto. Y toda la historia, si leemos, yo solo le estoy dando algunas historias nada más, pero si leemos todo el contenido, mire, eso en otra oportunidad vamos a hacerlo. Me llama la atención también la vida de Josué, que llevó al pueblo hacia la tierra prometida, pero él siempre estuvo dispuesto a defender lo que creía. Incluso cuando él no era popular, porque Josué, él pasó en el anonimato, él andaba con Moisés, pero el de la fama era Moisés, al que todos respetaban era Moisés. Y Josué, mire, él defendía lo que creía, él era fiel, pero él estaba en el anonimato. Por ejemplo, cuando los israelitas fueron tentados a adorar a un becerro de oro, todos
fueron influenciados, hicieron el becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Es lo que nos narra la palabra. Pero Josué fue una de las pocas personas que se pronunció en contra de ellos. Lo que están haciendo no es correcto, no es bueno, no es del agrado de Dios. Sabía que estaba mal y no tuvo miedo de decirlo. Por eso nosotros, mire, tenemos que vencer las barreras, vencer los obstáculos. A veces nos va a tocar que estar en ambientes difíciles, donde vamos a tener que hablar, donde vamos a tener que decir, esto no está bien, esto no está correcto, esto no se debe de hacer. Y no debemos de tener miedo. Lo que está malo hay que decirlo y no hay que tener miedo de decirlo. Josué no tuvo miedo y por eso Dios le confió a él guiar al pueblo. Él fue el que cruzó al pueblo. Moisés lo sacó de la esclavitud y lo guió por el desierto hasta el río Jordán. Pero ahí se quedaron durante muchos años. Y después el Señor le habla a Josué, levántate y cruza tu Jordán, le dijo, y el pueblo vendrá detrás de ti. Y él se levantó, preparó al pueblo y cruzó el Jordán. Y el pueblo venía detrás de él y llegaron a la tierra prometida. Pero acuérdate, la tierra prometida no estaba sola, estaba ocupada. Y el Señor le dijo, vas a conquistar, vas a vencer. Y Josué entró y conquistó la tierra prometida, venciendo todos los obstáculos. Uno de los obstáculos más grandes para el pueblo de Israel era el río Jordán. Ya estaban ahí a la ribera del Jordán, ahí estaban, no hombre, aquí se puede cosechar, aquí hay agua, aquí hay comida, pero no era lo que Dios les había dado. Tenían comida, sí, estaban bendecidos, sí, pero no era lo que Dios les había prometido. Él les había dicho una tierra que emana leche y miel. Y si la palabra dice leche, para que haya leche va a haber ganado, va a haber ovejas. Y si la palabra dice que emana leche y miel, si hay miel es porque hay flores, hay abejas. Y sabe que en el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía flores, no todos tenían flores. Los que tenían flores eran los que eran ricos, los que estaban bien, los que estaban prósperos, los que estaban bendecidos. Esos tenían flores. Y el Señor les dijo, les voy a dar una tierra que emana leche y miel. Ustedes van a tener flores en el patio de su casa, al frente de su casa. Van a tener flores, van a estar bien. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Pero para eso tuvieron que vencer los obstáculos y tuvieron que vencer el obstáculo mental que tenían del río Jordán. El río Jordán se había constituido en un obstáculo psicológico, mental para ellos. Y el Señor le dijo, levántate y cruza el Jordán. Ya no estén pensando, vamos, pasen. Y ellos cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida. Y podemos ver personajes. Me inspira grandemente Esther, una mujer que hablaba con valentía. No puedo pensar en un ejemplo más perfecto de mujer que superó obstáculos que Esther. Era una joven judía que fue separada de su familia y ella fue separada de su familia y estaba destinada para ser reina de Persia. Hablando todo de un choque cultural ahí. Pero eso no es un obstáculo para ellos. El consejero del rey llamado Amán, mire, no quería a los israelitas, odiaba al pueblo de Israel, al pueblo de Esther. Pero Esther, mire, ideó un plan para poder revertir la situación. El hombre había hecho una horca para ahorcar a los israelitas, mandarlos a matar y acabar, exterminar con el pueblo de Israel. Y Esther, mire, con valentía entró a donde se encontraba el rey, con peligro de muerte, pero no le importó. Clamó misericordia y el rey la escuchó y le dijo lo que estaba pasando. ¿Y quién terminó en la horca? Amán. Él había hecho una horca para exterminar al pueblo, para matar especialmente a Mardoqueo, que era el líder del pueblo de Israel. Pero mire, ella fue y le dio vuelta a la situación. ¿Qué harías tú, le había dicho Amán, con un hombre que verdaderamente valoraras y quisieras?
Le preguntó el rey: si hubiera una persona a la que amaras y quisieras, ¿qué harías? Lo montaría en el caballo real y lo pasearía por todo. Es decir, así trata el rey a los que le sirven, a los que ama, y lo pasearía por todo el pueblo. Y al que no es fiel, ¿qué harías? Lo mandaría a la horca. Construyó la horca. Le dijo: ya construí la horca. Y cuando Esther llega y le cuenta todos los planes que ha confabulado este malvado de Amán, el Señor manda a traer a Mardoqueo, lo sube en el caballo real y le dice a Mardoqueo: paséalo por toda la ciudad. Y dice: así trata el Señor a los que son fieles, a los que ama, a los que le sirven. Y Amán tuvo que ir y pasear a Mardoqueo por toda la ciudad. Y después de eso fue mandado a la horca. Esther fácilmente podía haber mantenido la cabeza gacha y esperar que todo terminara, quedar atrapada en el fuego cruzado que había, pero no lo hizo. En lugar de ello, valientemente acudió al rey y le rogó que perdonara a su pueblo, y gracias al valor de Esther, el día de la destrucción se convirtió en el día de banquetes, de fiesta, de celebración para su pueblo. Y podemos nosotros seguir viendo historias de personajes. Está la historia del apóstol Pablo defendiendo el evangelio a pesar de la persecución. Si ustedes se recuerdan, Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, él se convirtió en un defensor del evangelio, y a pesar de que había persecución, a pesar de los obstáculos que enfrentó, Pablo nunca se rindió. Continuó proclamando las buenas nuevas de Jesucristo, aun cuando significó ser golpeado, encarcelado, haber naufragado, haber sido lapidado a pedradas, ido a tirar a la orilla del pueblo, dado por muerto y finalmente martirizado por su fe. Pero la historia de Pablo es una inspiración para todos los que enfrentamos obstáculos, los que estamos atravesando pruebas en nuestras propias vidas. No importa a qué nos enfrentemos, podemos superarlos si mantenemos nuestros ojos en Jesús, y nunca debemos de darnos por vencido. Hebreos dice: porque nosotros somos de los que creen, de los que tienen fe. No somos de los que retroceden por cobardía, sino de los que tienen fe para alcanzar las bendiciones de Dios. Podemos ver qué importante es leer todas esas historias de quienes han superado todo esto cuando estamos pasando por un momento difícil. Yo les digo, cuando estoy atravesando por momentos de prueba, por momentos difíciles, me gusta leer la historia de personajes que no se rindieron, que no claudicaron, y esto nos da fuerza y esperanza. Pero sobre todo, recordemos que Dios está con nosotros, porque Él dijo que nunca nos va a abandonar. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que superaron grandes obstáculos. Estos personajes brindan inspiración, aliento, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles. No importa lo que estemos atravesando, podemos confiar en Dios, que nos ayudará a superar toda prueba, toda dificultad. Él siempre está con nosotros y nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder triunfar y salir victoriosos en medio de todas las pruebas. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, de los que tienen fe para luchar, para vencer las dificultades de la vida. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los obstáculos, de los problemas, de las enfermedades, de las circunstancias que nosotros atravesamos en la vida, tú siempre estás ahí para animarnos, para alentarnos, para ayudarnos. Todos nosotros tenemos problemas y dificultades, pero nosotros queremos, como David, levantarnos y vencer al gigante, vencer a ese Goliat que se nos pone enfrente cada día, cada mañana. No queremos experimentar miedo, sino tener la confianza y la fe y decir:
yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, en nombre de Yahvé de los ejércitos, y vencer los obstáculos, al igual que Moisés, que le tocó que vivir diferentes etapas difíciles, pero que logró salir adelante, salir de la esclavitud, confiar, tener fe como Abraham, que creyó contra toda esperanza y que recibió las bendiciones de Dios, como José que lidió con el rechazo, con la traición, que le tocó que superar tantos problemas, tantas dificultades. Nosotros no queremos quedarnos tirados, sino levantarnos y seguir adelante. Pues queremos seguir confiando con valentía, así como Esther, que se atrevió a ir y tomar palabras. Y no se quedó con la cabeza gacha, no se quedó atrapada en el fuego cruzado, sino que en vez de eso fue valiente y acudió al rey y rogó que perdonara a su pueblo. Así nosotros hoy nos levantamos con valentía a orar, a interceder por las necesidades de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias. Hoy nos levantamos a interceder por esa gente, por ese pueblo, por esa iglesia, por esa comunidad, por esos líderes, por esos dirigentes, por ese equipo de servicio, a pesar de los obstáculos. Nosotros en medio de la crisis, en medio de la prueba, queremos perseverar, así como el apóstol Pablo, que le tocó que enfrentar tantas cosas, en la que fue sometida a su vida y que atravesó pruebas de muerte, pero que salió victorioso en el nombre de Jesús y pudo declarar: he terminado, he llegado al fin y he cumplido mi tarea, mi esfuerzo. Nosotros también queremos, Padre bendito, vencer todos los obstáculos y los desafíos que hayan en nuestra vida. Cuando estamos pasando por un momento difícil, Padre, queremos tener fe, queremos recibir la fuerza de tu espíritu y la esperanza de que todo va a cambiar y de que todo va a ser mejor, sabiendo que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar. Que la vida de todos estos personajes de las Sagradas Escrituras nos inspiren, nos motiven a seguir confiando, a seguir creyendo en tu amor y en tu misericordia. Padre, gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.